En esta unidad vamos a ver lo que es there is and there are, afirmaciones y negaciones y también preguntas cortas. Quiero que nos ubiquemos en la página 37 de su libro de texto, donde dice que las funciones de there is and there are corresponden en función de I, es decir, que nosotros en inglés para decir I vamos a decir there is, pero para referirnos a un sustantivo singular vamos a decir there is, y there are cuando nos vamos a referir a un sustantivo plural. Es decir, plural se refiere cuando hay muchos y singular cuando solo se refiere a uno. Por ejemplo, yo digo there is a dog, hay un perro. Pero si yo quiero decir hay perros, entonces voy a utilizar there are dogs. Veamos el ejemplo que aparece ahí en la página 37 donde dice there is a cat on the farm. Ahora, hay un gato en la finca. Podemos ver de que se está utilizando there is porque solo se refiere a un gato nada más. Por eso habla del singular. Ahora, veamos el ejemplo de abajo donde aparece there are cats on the farm. Podemos notar de que ya utilizamos there are porque dice hay gatos en la finca. Y también podemos ver que cats lleva una S porque eso se refiere al plural. Arriba no la lleva porque solo se refiere a un gato nada más. Y abajo, como está hablando de varios gatos, entonces por eso ya lleva una S y utilizamos there are. There is cuando solo se refiere a un objeto o un animal y there are cuando se refiere a varios. En el ejercicio 5B que aparece en la página 38, vea bien lo que usted va a hacer. Estos ejercicios tiene que hacerlos de la mejor manera posible porque con ellos va a seguir trabajando en los demás ejercicios. Las primeras 5 dice cambia al plural, es decir, las 5 oraciones que aparecen ahí están en singular. ¿Qué va a hacer usted? Las va a pasar a plural y veamos un ejemplo. Nos dice there is a dog on the farm. Hay un perro en la finca. Ahora, si me dice que lo pase a plural, entonces yo tengo que escribir hay perros en la finca. Ahora, entonces yo voy a emplear there are dogs on the farm. Podemos ver de que there is para singular y there are para plural. Y aquí también agregué una S porque me está hablando de perros. Hay perros en la finca. Entonces, lo mismo va a hacer usted con todos los ejercicios, con los primeros 5. El segundo dice there is a rabbit on the farm. Entonces, quedaría there are rabbits. Entonces ahí vamos a agregar una S también para decir conejos on the farm, en la finca. Eso va a ser con los primeros 5. Los siguientes dice cambia al singular, entonces aquí es diferente. Los 5 ejercicios que aparecen del 6 al 10 están en plural. Los vamos a pasar a singular. Dice there are geese on the farm. Entonces, el ejemplo que da el libro dice there are goats on the farm. Podemos ver de que está utilizando there are porque está en plural. Dice hay ganzas en la finca. Entonces, vamos a there are geese on the farm en la número 6, donde nos dice hay ganzas en la finca. Ahora, lo que vamos a hacer es pasarlo también al singular. Vamos a quitar el there are y vamos a emplear there is para hacerlo singular. Y aquí también goods, entonces vamos a quitar la S para hacerlo singular. La número 6, donde dice hay ganzas en la finca, entonces vamos a hacer también lo mismo, there are. Entonces vamos a decir there is. La siguiente, donde dice hay vacas en la finca, la número 7, también vamos a quitar la S y vamos a utilizar there is. En el ejercicio 5C, donde nos dice cambia de afirmativo a negativo, los siguientes ejercicios. Ahora, va a trabajar con los ejercicios de la página 5B, los que ya aparecen ahí en la página 38. Los mismos del 5B usted los va a pasar a negativo. ¿Cómo? Esto ya lo había explicado antes, agregando not después del verbo to be. También haciéndolo de forma corta.
ahí aparecen las dos líneas. En la página 40, donde dice cambia a negativo, cambia de afirmativo a negativo los ejercicios anteriores. Podemos ver de que todos los ejercicios tienen dos líneas. Una para que lo haga de forma larga, there is not, ¿verdad? There is not. Y otra para que emplee lo que es la contracción, es decir, todos los ejercicios del 1 al 10 los va a pasar a negativos de dos formas. There is not a dog on the farm, ¿verdad? Y también there isn't, que acá there is not es lo mismo que digamos there isn't, solo que aquí utilizamos la contracción y lo que hacemos es únicamente acortar lo que es la negación. Lo mismo con conderar, ¿verdad? Cuando haga la parte de en los números 6 al 10, decimos there are not. Después del verbo to be agregamos not o there aren't. En el ejercicio 5D dice cambia, pregunta las oraciones en el ejercicio 5B. Podemos notar aquí de que otra vez volvemos a trabajar nuevamente con los ejercicios del 5B. En esta ocasión nos vamos a pasar a preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Primero seguimos la estructura de primero verbo to be, después sería there is a dog on the farm y agregamos lo que es el signo de interrogación para preguntar. Ya habían hecho ejercicios bastante de este tipo, solo es que cambiamos el orden nada más porque decimos there is a dog on the farm, estamos afirmando, pero si queremos preguntar y decimos ¿hay un perro en la finca? Estamos preguntando. Lo mismo ocurre con there are, ¿verdad? Vamos a poner primero are, que sería el verbo to be, después la palabra I, there, que significa I, ¿verdad? Y lo que sigue del complemento y por último, el signo de interrogación. Para respuestas cortas, acá es bien sencillo. Si queremos decir sí hay, solo vamos a decir yes, there is. O también podemos utilizar la forma yes, there is, que acá también utilizamos como forma de contracción. En afirmativo con are también, yes, there are. En negativo, entonces decimos no, there is not o no, there isn't. Para negar. O también no, there aren't o no, there are not. ¿En qué ejercicio vamos a utilizar esos? En el ejercicio 5E. Vea lo que va a hacer. Nos dice, conteste las preguntas del ejercicio 5D en la forma indicada con una respuesta corta. Si usted se recuerda, tenía que pasar las del 5B a preguntas. Entonces, esas mismas preguntas las va a trasladar para la página 42. Las preguntas del ejercicio 5D, que son las mismas 10, las va a pasar para la página 42. Y ahí, entre paréntesis, ya aparece si usted va a contestar sí o va a contestar con no. Cuando nos dice yes, entonces, ¿cómo vamos a decir? Dependiendo si está utilizando there is, vamos a decir yes, there is. Y si está utilizando are, vamos a utilizar yes, there are. En la forma negativa, el número 6, que ya son las oraciones que están en plural, ¿verdad? Me dice no, entonces yo voy a decir no, there are not, o no, there aren't. Siempre utilizando ahí también la forma de contracción, ¿verdad? Entonces, en estos ejercicios puede utilizar, ¿verdad? Esta forma, no, there aren't, o no, there are not. Cualquiera de las dos puede emplear ahí. Recuerde de que es lo mismo, solo que acá utilizamos como forma de contracción. En la página número 51 aparece lo que es el pronombre neutral it. Entonces veremos
en qué ocasiones utilizamos it. It es otro pronombre de la tercera persona del singular, al igual que he, she, it, ¿verdad? Se refiere a todas las cosas singulares que no son seres humanos como animales, objetos e ideas. Es decir, que el it lo vamos a utilizar únicamente para cosas que no son seres humanos, como por ejemplo animales, objetos o también ideas. Por ejemplo, ahí aparecen en la página 51 donde decimos it is a pig. Entonces decimos es un cerdo. Ahí es donde utilizamos el it para referirnos. It is a pig es un cerdo o it is a box, ¿verdad? Es una caja. En el ejercicio 6A donde dice llene la línea en blanco con el pronombre correcto según el sustantivo indicado. Use he, she, it o they. Es decir, use él, ella, ¿verdad? Para el it, para cosas o objetos y también ellos. Por ejemplo, en el número 1, ¿verdad? Donde dice número 1, it is a plant. Entonces el pronombre que voy a utilizar ahí, como es, digamos, un objeto, planta, ¿verdad? Podemos decirlo así, algo que no es ser humano. Entonces vamos a utilizar el it. Veamos el número 2, dice are children. Entonces ahí ya me está mencionando el verbo to be, entonces, y me está mencionando are, que el are casi siempre se utiliza para los plurales. Entonces quiere decir que no voy a utilizar he, ni she, ni it, sino que en esta ocasión voy a utilizar they. Por ejemplo, dice it's a boy. ¿Qué pronombre podemos utilizar ahí? Entonces definitivamente que it no, ¿verdad? Porque boy significa chico o niño. Entonces sería ahí he, ¿verdad? He is a boy, él es un niño. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, ya la número 4, ¿verdad? Ahí no podemos utilizar he porque house significa casa. Entonces, en esta ocasión también tendríamos que utilizar el it. Es por eso que el it se emplea para cosas que no son seres humanos como objetos, animales, ¿verdad? Veamos el ejercicio 6b. Dice, usa el pronombre apropiado según la palabra del paréntesis. Lo mismo. Dice, él es inteligente. Yo no puedo poner it porque entre paréntesis me pone que Abelino, entonces me está hablando de una persona. En esta ocasión es él, entonces por eso utilicé he is intelligent. Veamos la finca. ¿Qué pronombre voy a utilizar ahí? Entonces, como la finca, ¿verdad? Es algo que no es humano, entonces yo voy a utilizar el it. It is Freddy, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada una de las oraciones.